Buenas noches, estimado tutor y compañeros. El día de hoy voy a exponer la unidad 1, la fase 2, experimentación, acerca de un taller individual que nos pide realizar diferentes puntos. Esta es materia de software para ingeniería, presentada por la estudiante Janet Andrea Argotti, al tutor y compañeros Juan Camilo Tejada. Entonces, se nos ha expuesto diferentes puntos que tenemos que desarrollar en una guía individual. Entonces, el primer punto dice de la actividad individual que es instalar MATLAB o Scilab. Bueno, pues para el caso mío he escogido Scilab ya que este no pide licencia, a diferencia de MATLAB. Pues teniendo en cuenta que me queda muy difícil desplazarme hasta el SEAT en la ciudad de Pasto, entonces para mayor comodidad lo he hecho con Scilab, que este es libre y no quiere alguna licencia. Además pesa menos, lo cual nuestro computador no se satura, ¿no? Entonces dice descargar la guía para el desarrollo del componente práctico, ¿no? Entonces vamos a mirar la guía del componente práctico. Compañeros, listo. Entonces tenemos que primero hay que realizar un programa donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión o divisor de voltaje, a través del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos se requiere que pues la persona los ingrese. Bueno, como les explicaba, pues lastimosamente me encuentro sin la licencia de Proteus, se me caducó, pero hice dos ejemplos en Proteus para teniendo en cuenta el primer punto. Entonces el primer punto nos solicita que se mida los voltajes que hay en la resistencia 1 con la resistencia 2. O sea, los valores que nosotros conocemos es la fuente de voltaje, que para este ejemplo lo dejo en 24 voltios, una resistencia R1 que lo cojo de 500 voltios y R2 que lo hago de 1K. Entonces, de acuerdo al divisor de voltaje, en la resistencia R1 tengo los 8 voltios y en la resistencia R2 lo hago de 16 voltios. Entonces, para que se entienda mejor, lo voy a ejecutar aquí, lo voy a indicar en el programa que realicé. Entonces dice que vamos a realizar es un divisor de voltaje. Entonces lo primero que hago es solicitar que se ingrese un valor de la fuente de voltaje, o sea que el usuario debe ingresar el valor de voltaje. Entonces determino mi resistencia 1, la cual me permite ingresar el valor de la resistencia 1 y este valor va a estar en ohmios, perdón. El valor de la resistencia 2 y este valor también va a estar en ohmios. Para que me dé el valor de la resistencia total, necesito el valor de la resistencia total, ya que necesito calcular la corriente. Entonces la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto me da que se obtiene el valor total de la resistencia y lo envío a resistencia total. Entonces resistencia total es lo que se va a visualizar en la pantalla, el valor, esa pequeña ecuación. Entonces después yo tengo una corriente total y esa corriente la determino sobre
la determino como voltaje sobre resistencia total. Entonces, ¿qué me está haciendo ahí? Lo que me está haciendo es encontrar el valor total del circuito de la corriente. Pero entonces, el voltaje 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1, que aquí me botaría es el primer voltaje para la resistencia 1, y lo mismo lo hago con el voltaje 2. Multiplico la resistencia total por el valor de la resistencia 2 y se obtiene el valor del voltaje en resistencia 2. Entonces después se va a visualizar el voltaje que hay en la resistencia 1 y el voltaje que hay en la resistencia 2. Entonces para comprobar este programa, pues lo vamos a ejecutar, y nos pide que ingresemos el valor de la fuente de voltaje, que como lo dijimos para el ejemplo va a ser 24 voltios. Nos pide el valor de la primera resistencia, que es de 500 ohmios, y el valor de la segunda resistencia, que es de 1000 ohmios o 1K. Entonces decíamos que el voltaje en la resistencia 1 será igual a 8 voltios y el voltaje en la resistencia 2 será igual a 16 voltios. Entonces tenemos que con estos valores, para una fuente de voltaje de 24 voltios, el primer valor en la resistencia es de 8 voltios y en la resistencia de 1K o 1000 ohmios es de 16 voltios. Y aquí lo miramos reflejado en este código. Entonces se solicita que el usuario ingrese el valor de una fuente de voltaje, de un valor de una resistencia 1, un valor de una resistencia 2, y los datos que nuestro programa nos genera son el voltaje que hay en la resistencia 1 y voltaje que hay en la resistencia 2. Ese sería nuestro primer problema. Entonces, vamos a borrar nuestra pantalla para seguir con nuestro segundo código. Entonces, ¿qué es lo que nos pide nuestro segundo código? Nuestro segundo código nos dice que realicemos un programa en MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un divisor de corriente formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Entonces es un ejercicio similar al anterior, pero ya no lo estamos tratando con el voltaje, sino con la corriente. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que tenemos una fuente de corriente, para el ejemplo de 2 amperios, tenemos una resistencia de 500 ohmios y una resistencia de 1000 ohmios, y vamos a calcular los amperajes en cada una de las resistencias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nuestro ejercicio número 3. Entonces tenemos un divisor de corriente donde el usuario va a ingresar los datos, y los datos que necesita ingresar son una fuente de corriente y las dos resistencias. Entonces, ¿qué hacemos? Primero se ingresa el valor de la fuente de corriente. Solicitamos al usuario que ingrese la fuente de corriente. Después necesitamos ingresar el valor de la resistencia, que en este caso es de nuestra resistencia 1, y solicitamos que se ingrese el valor de la resistencia 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Necesitamos una resistencia total. Entonces, la fórmula para obtener esta resistencia total, en este caso es resistencia 1 por resistencia 2 sobre la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces aquí lo que hacemos es obtener el valor total de la resistencia, pero en paralelo. ¿Qué nos va a botar? Se va a imprimir en el programa
el valor de la resistencia en paralelo, que va a ser la resistencia total. Después necesitamos sacar un voltaje total, que es igual a la corriente multiplicado por la resistencia total. Entonces aquí tenemos el valor total o el voltaje en paralelo, que es igual para las dos resistencias. Entonces la resistencia 1 es igual al voltaje total sobre resistencia 1. Se obtiene el valor de corriente que circula por la resistencia 1. De igual manera se va a imprimir la corriente en la resistencia 1, se visualiza el valor, y lo mismo para el valor de la resistencia 2. Entonces vamos a mirar como el ejemplo que lo teníamos con 2 amperios para comprobar si es real estos valores. Entonces nos dice que ingresemos el valor de nuestra fuente de corriente, que es de 2 amperios, hay una pequeña falla que se presenta, no es el código sino es el software, no sé por qué a veces se pega y nos pide varias veces que se repita esta función. Entonces, bueno, ya ingresamos en nuestro valor de la fuente de corriente, que fue de 2 amperios, y ahora nos pide que se escriba la primera resistencia. Entonces, para el ejemplo tenemos la resistencia de 500 ohmios, entonces 500, y el valor de la resistencia 2, que es de 1000 ohmios. Entonces, ¿qué ha calculado? Ha calculado las corrientes que circula sobre la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces aquí lo miramos comprobado. La resistencia 1, la de 500 ohmios, es 1.33 y la de 1000 es 0.67. Entonces, por R1, la de 500K, va a ir 1.33, y por R2, que es la de 1000K, 0.66. Entonces aquí estaría demostrado que nuestro código sí funciona. Después de esto, el otro número que nos pide nos dice: realice un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y la almacene en un primer arreglo el valor de voltaje expresados en milivoltios, voltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de las resistencias en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez que se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe de tener un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circula por las resistencias en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Listo. Entonces, hemos realizado nuestro código. Y entonces lo que queremos es que se organicen unos vectores de voltajes, de resistencias y corrientes, que se organicen los valores dispuestos de convertir a unidades de mili, micro, nano, kilos y megas. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el usuario? El usuario debe de ingresar el valor en voltios. Después va a ingresar una resistencia en valor de ohmios, ¿no? Y entonces se deben de expresar esos voltajes en las unidades solicitadas, y lo mismo las resistencias. Entonces, ¿qué es lo que se va a imprimir? Lo que se va a imprimir son los voltajes en las unidades solicitadas y las resistencias en las unidades solicitadas. De igual manera se va a hacer para las corrientes, que también se van a convertir,
y también van a aparecer en la pantalla descritas las corrientes. O sea, tenemos voltajes que se van a presentar en diferentes unidades, el valor de las resistencias, el valor de los voltajes y el valor de las corrientes en diferentes unidades. Entonces lo vamos a correr y nos dice que se ingrese el valor en voltios. Entonces vamos a decir que son 100 voltios. Sí. Y nos va a pedir ahora sí un valor en ohmios. Entonces podemos decir que son 20 ohmios. Y entonces aparece escrito, se realizan las operaciones y nos va a imprimir los valores en voltajes en las diferentes unidades que se solicitó, en las diferentes unidades solicitadas y ordenadas. Entonces está en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Lo mismo para el valor de las resistencias, de igual manera para las corrientes, ¿no? Entonces estamos comprobando que este código o este algoritmo sí nos funciona. Y tenemos el ejercicio 5. Entonces en el ejercicio 5 lo que nos dice: realice un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y se almacena en el primer arreglo. El valor del... este ya lo hicimos. Entonces vamos con el otro programa. Este es realice un programa que capture el valor de n capacitancias o configuración dentro de un círculo o dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Entonces hemos realizado nuestro código, y nuestro código lo que nos pide es que el usuario ingrese n capacitancias. Entonces el usuario puede ingresar la cantidad de capacitores que quiera, sea 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n capacitores. Lo que tengo aquí voy a hacer el uso de un ciclo, el cual el ciclo lo que me permite es ir haciendo un contador, y este contador es lo que me permite que el usuario ingrese la cantidad requerida. Entonces se va a imprimir el valor de los capacitores que se desea. Después estos capacitores también se guardan los datos en un vector, y ese vector también va a ir aumentando con la cantidad de capacitores que se ingresó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es que primero generamos un ciclo, el ciclo en el cual el usuario puede ir ingresando la cantidad de capacitores que desee, y me va a validar dos opciones. Me va a preguntar que si requiere el caso 0, en el cual los capacitores están en serie, o si requiere el caso 2, donde los capacitores están en paralelo. Recordamos que para el caso donde los capacitores están en serie, la inductancia es 1 sobre el valor del capacitor. Entonces realizo esta operación, lo hago también con ayuda del contador, y de igual manera valido el otro caso, que es donde las capacitancias están en paralelo. Si las capacitancias están en paralelo, simplemente lo que hacen es sumarse entre ellas, de igual manera guardarse en el vector y imprimirse en la pantalla.
Entonces, para entenderlo mejor, lo vamos a ejecutar para que se den cuenta que nuestro código funciona. Entonces nos dice que el usuario va a ingresar la cantidad de capacitores que quiere. Entonces vamos a decir que queremos ingresar 5 capacitores. Entonces él me dice que ingrese el primer capacitor. Entonces yo voy a decir que son de 200 faradios, que ingrese el capacitor 2, que es de 50 faradios, el capacitor 3, que puede ser de 150 faradios, el capacitor 4, que puede ser de 250 faradios, y el 5 lo dejamos de 60 faradios. Entonces él nos pregunta que qué es lo qué queremos hacer. Si queremos validar las capacitancias en serie o queremos validar las capacitancias en paralelo. Entonces nos dice que si queremos validarlas en serie, debemos de ingresar 0, y si la queremos validar en paralelo, debemos de ingresar 1. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en orden. Vamos a ingresar 0 y tenemos el valor de esas capacitancias en faradios y el valor en paralelo. Entonces, listo. Entonces, pues ahí finalizaría el programa. Entonces, si queremos validar la segunda opción, dice que ingresemos la cantidad de capacitores, puede ser 2, el valor del capacitor 1, que puede ser 100, y el valor del capacitor 2, que puede ser 300. Dice que nos vuelve a preguntar que si queremos hacer la capacitancia en serie o paralelo. Entonces, como anteriormente la hicimos en serie, la vamos a hacer en paralelo y nos da el resultado. Bueno, también en el programa tenemos para validar cuando escogemos una opción diferente a 0. Entonces nos dice que ingresemos la cantidad de capacitores 3. Entonces, que ingresemos el capacitor 1, que puede ser 100, 200 y 300. Y entonces nos dice que qué operación queremos hacer, si la en serie o la de paralelo. Entonces yo le voy a colocar que quiero hacer una operación 5. Y entonces él me da el aviso que dice que solo debo ingresar valores entre 0 y 1, y por lo tanto me da un valor de 0, o sea, un valor nulo. Bueno, pues compañeros, con respecto al primer taller, que es individual, he realizado este video. Espero sea de ayuda. Igualmente espero sus comentarios, lo que pueda mejorar, y quedo atenta a todos sus comentarios. Espero que cumpla con todos los requisitos, y esto sería todo. Muchas gracias con todos.